Imagina un mundo donde la muerte ya no existe, donde el cuerpo humano ha dejado de desgastarse, donde las células no se marchitan y la vejez se ha convertido en un recuerdo histórico. Durante milenios, la humanidad corrió contra el reloj, temiendo su sonido constante, ese tic-tac invisible que marcaba el fin. Pero en el año 2073, ese reloj se detuvo, y con él todo cambió. Nació el Proyecto EON, una iniciativa global liderada por la Coalición de Biotecnología Integrada, un consorcio que unió a las potencias médicas, tecnológicas y financieras del planeta. Cientos de servidores cuánticos fueron conectados a las redes de investigación genética más avanzadas, analizando millones de secuencias en tiempo real. El resultado fue un descubrimiento tan simple y devastador como el fuego en la antigüedad, la detención completa del deterioro celular. Por primera vez, el envejecimiento dejó de ser una condena. Por primera vez, la humanidad vislumbró la posibilidad de vencer al tiempo. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué piensas de este futuro que parece más un mito que una posibilidad. Y claro, suscríbete a Vision X para no perderte ninguno de nuestros viajes al futuro, porque lo que viene después es algo que ninguno de nuestros antepasados se atrevió a imaginar. Los primeros ensayos comenzaron en la base Helix, una instalación flotante anclada sobre el Pacífico. Allí, un grupo de científicos modificó los telómeros de un grupo reducido de humanos, utilizando nanorobots autorreplicantes. La terapia no solo detuvo el envejecimiento, sino que comenzó a revertirlo. Las arrugas desaparecieron. Las enfermedades degenerativas se desvanecieron como sombras al amanecer. En cuestión de semanas, los sujetos de prueba aparentaban 20 años menos. En cuestión de meses, ya no envejecían. El Proyecto EON fue declarado el mayor triunfo de la biología sintética. La humanidad había ganado su guerra final, pero había un detalle que casi nadie quiso ver. La terapia no podía producirse en masa. Cada dosis requería un tiempo de fabricación y calibración equivalente al de una vida humana natural. Los reactores híbridos de antimateria, utilizados para su síntesis, consumían más energía que una ciudad entera. Y lo más importante, solo unos pocos tenían los recursos para acceder a ella. Así, el mayor triunfo de la historia se convirtió en el mayor privilegio del siglo. Las primeras personas en recibir la terapia fueron los arquitectos del proyecto. Científicos, magnates tecnológicos, inversionistas y dirigentes políticos. Se autodenominaron los primeros eternos. Su piel reflejaba juventud, pero sus ojos ya habían visto más de lo que cualquier ser humano estaba destinado a ver. La prensa mundial los celebró como héroes, los llamó pioneros de la nueva era. Los videos de sus rejuvenecimientos se viralizaron en todas las redes. En cuestión de días, el planeta entero supo que el tiempo había sido domesticado. Sin embargo, la humanidad no estaba lista. Cuando las noticias se extendieron por las megaciudades de Eurasia y los cinturones urbanos de América, algo cambió en la mirada colectiva. Por primera vez, los mortales comprendieron que existía una nueva clase de élite, no basada en el dinero ni en la inteligencia, sino en la duración de la existencia. Los eternos empezaron a construir comunidades cerradas, ciudades diseñadas para perdurar siglos. Sus cuerpos no necesitaban descanso, sus mentes podían estudiar eternamente. Cada año los volvían más sabios, más ricos, más inalcanzables. Mientras tanto, el resto del mundo seguía envejeciendo. La brecha no solo fue científica, se convirtió en filosófica.
Los mortales comenzaron a preguntarse si seguir viviendo sabía igual, cuando la muerte tenía fecha garantizada. Las religiones tradicionales intentaron responder al dilema, pero el silencio se volvió más fuerte que cualquier sermón. Si el ciclo de la vida se había roto, ¿qué sentido tenía el sacrificio, el esfuerzo, la trascendencia? ¿Qué significado tenía la palabra humano sin el límite de su fragilidad? Durante los primeros años de la era Eón, los Eternos se dedicaron a perfeccionar sus cuerpos. Algunos reemplazaron por completo sus órganos naturales por prótesis bioactivas de silicio flexible. Otros optaron por interfaces neuronales que conectaban directamente con los servidores de memoria cuántica. Sus mentes comenzaron a expandirse más allá de sus cráneos. Las redes cerebrales se sincronizaron con los algoritmos globales de aprendizaje. La especie humana comenzó a dividirse entre quienes aún eran biología y quienes ya eran software. Y sin embargo, a pesar de todo el poder acumulado, algo inesperado comenzó a inquietarlos. El tiempo había sido vencido, pero el significado del tiempo se había perdido. La rutina se volvió infinita, los días indistinguibles, las noches sin propósito. Muchos eternos comenzaron a experimentar una nueva forma de enfermedad mental, la fatiga temporal. Médicos la describieron como una disociación progresiva de la conciencia. Personas que habían vivido 100 años con la apariencia de 30 empezaron a desconectarse voluntariamente por décadas, entrando en largos periodos de hibernación inducida. No era la muerte, pero se le parecía demasiado. Mientras tanto, la sociedad mortal se desestabilizaba. Los precios de los medicamentos subían, las monedas colapsaban ante el dominio de los consorcios eternos, y los gobiernos perdían legitimidad. La gente envejecía sin esperanza, viendo cómo un puñado de humanos atravesaba los siglos intacto. Comenzaron a surgir movimientos radicales que exigían la liberación de la fórmula Eón. Los llamaban los hijos del tiempo. Su lema era simple: lo que pertenece a la especie no puede ser propiedad de unos pocos. Pero enfrentarse al tiempo era enfrentarse al mismo poder que lo había conquistado. Para los eternos, los hijos del tiempo eran terroristas. Para los mortales, eran los últimos portadores de significado. En medio de esta guerra simbólica, el planeta empezó a dividirse en zonas de aislamiento temporal. Los eternos se mudaron a megaciudades protegidas por escudos atmosféricos y sistemas automatizados. Su arquitectura era majestuosa, brillante, diseñada para resistir siglos sin deterioro. Los mortales, en cambio, quedaron confinados a los territorios periféricos, donde la enfermedad, el hambre y la muerte seguían siendo ley natural. Los historiadores del futuro dirían que fue en esa época cuando comenzó el verdadero fin del tiempo. No porque el reloj dejara de avanzar, sino porque su valor desapareció. Las generaciones dejaron de distinguirse. Los hijos comenzaron a parecerse a sus padres y las familias a sus ancestros. La historia perdió su sentido de progreso. El pasado, el presente y el futuro se fusionaron en un mismo punto inmóvil. La humanidad había vencido a la muerte, sí, pero también había traicionado su mayor fuente de propósito. ¿De qué sirve vivir para siempre cuando ya nada cambia, cuando todos los caminos llevan a un mismo destino inmóvil? En el laboratorio de la inmortalidad, el ser humano no solo creó la vida eterna, también creó el silencio del tiempo. Y así comenzó la nueva era. Una era sin final, sin ciclos, sin olvido. El fin del tiempo biológico no fue una victoria,
fue una rendición. Suscríbete a Visión X para continuar explorando esta historia del futuro, donde cada avance nos acerca más al límite de lo que significa ser humano. El mundo cambió sin estallar una guerra ni levantar una bandera. Fue un proceso silencioso, casi imperceptible, pero implacable. Los Eternos comenzaron a separarse del resto de la humanidad como el aceite del agua. No fue odio ni desprecio, sino distancia. Una distancia que se medía en siglos. Mientras los mortales seguían envueltos en el ciclo de nacimiento y muerte, los Eternos iniciaron su propio calendario, el tiempo sin final. Las primeras décadas tras el proyecto Eón se recordaron como los años claros. En esa etapa, los Eternos gobernaban con calma y promesas. Se aseguraba al mundo que pronto todos tendrían acceso al tratamiento, que el sistema de producción de nanocomponentes se estaba expandiendo. Se hablaba de justicia biológica, de igualdad existencial, pero los plazos se dilataban, las excusas se acumulaban y la esperanza comenzó a oxidarse. En los distritos mortales, la palabra esperar se convirtió en sinónimo de condena. Las ciudades se transformaron en paisajes divididos. Desde los satélites, las luces dibujaban dos tonos de brillo. Un resplandor blanco sobre las zonas eternas, cálido y constante, y uno anaranjado e inestable sobre los barrios de los mortales. Las fronteras entre ambos mundos no se trazaron con muros, sino con algoritmos de exclusión biométrica. Las puertas inteligentes no reconocían a los ciudadanos con fecha de caducidad genética. Los drones médicos desviaban su ruta al detectar edades avanzadas. Los seguros de salud dejaron de cubrir tratamientos mayores a los 70 años. El mundo dejaba claro quién debía quedarse atrás. Y así, los Eternos comenzaron a construir sus propias urbes. Torres de vidrio con cúpulas de autorregeneración, jardines imperecederos irrigados por sistemas de micelio sintético y carreteras bioluminiscentes que respiraban al compás de la ciudad. Allí no existía el envejecimiento ni la fatiga. Las calles eran limpias y perfectas, vigiladas por redes cuánticas de control ambiental. Pero en las periferias el aire se volvía pesado y las calles se llenaban de sombras humanas, viviendo sus últimos años en un mundo que ya no era suyo. Los mortales comenzaron a observar con resentimiento a los Eternos, pero también con fascinación. Se hablaba de ellos como dioses modernos, de piel impecable y memoria sin límites. Algunos los veneraban, creyendo que eran la siguiente etapa de la evolución humana. Otros los maldecían por haber sellado las puertas del paraíso. La brecha biológica empezó a moldear la cultura, la política y la economía, como una fuerza gravitacional que lo distorsionaba todo. La historia humana volvía a dividirse entre los que tenían y los que no, pero por primera vez en años de vida. Los gobiernos intentaron regular la distribución de la terapia Eón, pero las corporaciones privadas ya habían escapado de cualquier control político. Los Eternos dirigían los bancos, los tribunales, las redes de comunicación y los ejércitos automatizados. Con el tiempo, los procesos democráticos se volvieron un ritual vacío. Los ciudadanos votaban, sí, pero la maquinaria del poder ya no dependía de sus decisiones. Los algoritmos de gestión social calculaban la productividad, la obediencia y la longevidad de cada individuo. Se vivía dentro de un experimento silencioso, un simulacro de civilización mantenido por una élite inmortal. Había niños que nacían en los barrios periféricos sin haber visto nunca a un Eterno. Se hablaba de ellos en los cuentos nocturnos. Seres hermosos, inmutables,
que nunca dormían y nunca olvidaban. Algunos seguían soñando con llegar a sus ciudades, otros temían su vigilancia constante desde lo alto. En las pantallas públicas se proyectaban hologramas de los Eternos, liderando conferencias sobre el progreso humano. Pero su mensaje era tan pulido, tan perfecto, que ya no parecía humano. Su tono carecía de emoción, su mirada de propósito. La inmortalidad había borrado incluso el arte de fingir. En medio de ese paisaje desigual surgió una economía paralela. Los contrabandistas de edad empezaron a traficar con terapias incompletas, fragmentos de código genético y sueros defectuosos. Algunos lograban resultados temporales, rejuvenecimientos de unos pocos meses antes del colapso orgánico. Otros morían entre convulsiones. Sin embargo, el mito persistía, y miles de personas vendían todo lo que tenían por la promesa de una juventud que sabían imposible. La desesperación se convirtió en moneda corriente. Los Eternos miraban todo aquello con una mezcla de distancia y curiosidad. Desde sus torres analizaban las fluctuaciones del caos social mediante servidores de predicción. Sus simulaciones mostraban lo inevitable. La humanidad se estaba bifurcando en dos especies distintas, una biológica y otra temporalmente infinita. Algunos Eternos consideraron este proceso natural. Otros, más antiguos, veían en ello un error ético irreparable. Pero nadie hizo nada. Los siglos pasaban y la compasión parecía oxidarse con el tiempo. En los barrios mortales, las rebeliones comenzaron de manera esporádica. Grupos de jóvenes armados irrumpían en los laboratorios, buscando un milagro en cápsulas vacías. Los medios estatales los llamaban extremistas, pero en los muros abandonados se leían frases como «No queremos vivir para siempre, solo queremos vivir igual». Era el grito de una humanidad intentando conservar su dignidad frente a la eternidad ajena. Poco a poco, la paz fingida empezaba a resquebrajarse. El contraste entre ambos mundos alcanzó un punto de quiebre. Mientras los Eternos organizaban festivales de recuerdo donde celebraban los milenios vividos, los mortales luchaban por mantener hospitales funcionales y conseguir agua limpia. Las proyecciones holográficas mostraban desiertos donde antes había océanos y cielos teñidos por la contaminación industrial perpetua. La desigualdad ya no era una cuestión social, sino biológica, una división inscrita en el ADN de la civilización. Y fue entonces cuando la pregunta empezó a flotar en todas partes, en los foros, en las iglesias, en los hogares. ¿Qué quedaba de humano cuando la vida se convertía en propiedad? ¿A quién pertenecía el tiempo? Los Eternos respondían con silencio o con discursos sobre progreso. Los mortales, en cambio, comenzaron a organizarse. Sabían que no podían detener el paso del tiempo, pero podían detener a quienes lo monopolizaban. El abismo comenzaba a tener forma, y su eco pronto resonaría en todo el planeta. En las últimas transmisiones de aquel período, antes del colapso del sistema global de comunicaciones, una frase se repetía con insistencia entre los canales clandestinos. Si la eternidad es suya, entonces el tiempo volverá a ser nuestro. Era el preludio del conflicto, el principio del fin del equilibrio y el comienzo de algo mucho más oscuro. Porque cuando los dioses bajan del cielo, no traen salvación, traen el precio del paraíso. El siglo XXII comenzó con un silencio inquietante. Las redes globales, antes saturadas de información, comenzaron a registrar menos actividad en los territorios mortales. Las cámaras de las ciudades mostraban avenidas vacías, plazas abandonadas, mercados en ruinas.
Los Eternos creyeron que la humanidad antigua se había resignado a su destino. Pero se equivocaron. En las sombras de las zonas olvidadas, la rebelión había comenzado. Los hijos del tiempo surgieron como un rumor, una leyenda que viajaba entre frecuencias prohibidas. No tenían un líder visible ni una estructura formal. Eran campesinos, técnicos, exmilitares, enfermeras, científicos cansados de servir a los Eternos. Su mensaje era simple y devastador: devolver el tiempo a la humanidad. En los primeros meses solo realizaron sabotajes menores, cortes de energía, ataques a drones logísticos, mensajes cifrados proyectados sobre los muros de las megaciudades. Pero aquello era apenas un preludio. En el año 2105, el movimiento alcanzó una escala impensada. En una noche oscura, una célula infiltrada logró penetrar los servidores de transferencia genética del distrito cuántico de Shanghái. Durante casi 10 minutos, todos los protocolos de envejecimiento de los Eternos se suspendieron. 10 minutos bastaron para sembrar el terror en una especie que había olvidado el miedo al tiempo. Aunque los sistemas se restablecieron, algo se quebró para siempre: la certeza de ser intocables. Las ciudades eternas respondieron con fuerza desmedida. Los consejos de longevidad autorizaron la operación llamada Horizonte Estático, destinada a eliminar cualquier forma de disidencia biológica. Se desplegaron enjambres de drones de rastreo, filtros de vigilancia neural y campañas de propaganda que mostraban a los hijos del tiempo como fanáticos suicidas. La narrativa era clara. Ellos representaban el caos, la enfermedad, el retorno a la oscuridad. Pero fuera de las cúpulas imponibles, el mundo ya estaba ardiendo. En las zonas rurales de África y los antiguos estados del sur, comunidades enteras comenzaron a resistir abiertamente. Creaban refugios subterráneos donde reconstruían tecnologías básicas, cultivaban alimentos naturales y recuperaban la idea ancestral de ciclo vital. Los hijos del tiempo no querían destruir a los Eternos, querían recordarles lo que significaba vivir y morir. Sin embargo, cada acción se convirtió en guerra. Los cielos se llenaron de polvo metálico cuando los drones de patrulla arrasaron los campos. En cuestión de semanas, las primeras 1000 bajas fueron confirmadas. Y, por primera vez en un siglo, los Eternos volvieron a pronunciar una palabra prohibida: muerte. Los líderes Eternos intentaron contener las revueltas mediante negociaciones. Se ofrecieron programas de compensación, seguros vitales. Incluso se prometió abrir una nueva fase de acceso parcial a las terapias. Pero era tarde. Las generaciones que habían nacido sin esperanza no buscaban igualdad, buscaban sentido. Querían recuperar el derecho a decidir cuándo morir. En un acto de desafío simbólico, los hijos del tiempo destruyeron uno de los reactores de antimateria de la corporación Helix en Nueva Zelanda, provocando un apagón global de 48 horas. Durante ese lapso, el mundo volvió a experimentar la oscuridad completa. Y en esa oscuridad, muchos sintieron algo que no conocían: libertad. Esa fue la chispa que encendió la rebelión del tiempo. Lo que siguió fue una guerra civil planetaria, aunque los Eternos nunca la llamaron así. La historia oficial la registró como una fase de inestabilidad, una anomalía social autolimitada. Pero los registros ocultos narran otra versión. Los ejércitos automatizados de los Eternos avanzaban con precisión matemática, mientras las comunidades rebeldes respondían con tácticas imposibles de predecir. Fue una guerra desigual, pero también una guerra que redefinió el significado de la resistencia.
porque enfrentarse a un inmortal no era derrotarlo, sino recordarle que aún podía perder algo. Entre los eternos, algunos comenzaron a dudar. Figuras influyentes dentro del Consejo de Longevidad denunciaron públicamente la represión. Una de ellas, la doctora Aisha Mercier, una genetista que había trabajado en los primeros laboratorios del proyecto EON, abandonó su puesto y se unió a la insurgencia. Su gesto fue considerado traición biológica. Los noticieros oficiales transmitieron su ejecución pública, aunque todos sabían que la señal era una simulación. Nadie supo realmente si murió o si logró fundirse con las redes de información clandestinas. Desde entonces, su nombre se convirtió en un símbolo, la eterna que eligió morir. Las batallas se extendieron por todo el planeta. En los cielos de Europa flotaban las ruinas de los ascensores orbitales, y en América las ciudades flotantes colapsaban por sobrecarga estructural. Los mares estaban teñidos por residuos biotecnológicos, y las montañas se llenaban de antenas improvisadas que transmitían mensajes codificados. Las imágenes de los enfrentamientos eran borradas por los algoritmos, pero los rumores sobrevivían. Se decía que los mortales habían conseguido alterar el gen de longevidad y convertirlo en un arma. No mataba, pero provocaba en los eternos una sensación desconocida, la pérdida del control temporal. Se la llamó la plaga del retorno, una mutación simbólica que reintroducía el envejecimiento de manera aleatoria entre los inmortales. Algunos despertaban viendo sus cabellos blanquearse, otros sentían el peso del cansancio acumulado en siglos. Era como si el tiempo mismo reclamara su deuda. Los eternos entraron en pánico. Algunos se suicidaron antes de ver sus cuerpos deteriorarse. Otros buscaron desesperadamente refugio en cámaras criogénicas, esperando que la ciencia los salvara una vez más. Pero esta vez, el enemigo no era el tiempo, sino la humanidad que lo había entregado. Las transmisiones clandestinas de ese periodo contenían una frase que se volvió el himno de la resistencia: que el reloj vuelva a latir. La consigna se reproducía en miles de pantallas fantasmas, proyectadas por nanodrones en ruinas de edificios antiguos. Era el recordatorio de que la inmortalidad no era un don, sino una deuda infinita. Los hijos del tiempo no buscaban destruir al otro, querían reconciliar a la especie consigo misma. Pero la reconciliación requiere humildad, y los siglos la habían extinguido entre los eternos. Cuando la rebelión alcanzó su punto máximo, la infraestructura global colapsó. Los reactores de contención se apagaron, las redes cuánticas se fragmentaron, y las inteligencias centrales se desconectaron. Durante meses no hubo noticias, ni datos, ni control. Solo vida y muerte, otra vez mezcladas, sin protocolos ni permisos. El silencio que siguió no fue paz, fue agotamiento. El mundo entero respiró como si acabara de despertar de un sueño demasiado largo. La rebelión del tiempo no tuvo un vencedor. Los eternos sobrevivieron, fragmentados, escondidos en sus torres en ruinas. Los mortales reconstruyeron aldeas, redescubriendo el valor de lo efímero. Las cicatrices quedaron en la tierra y en la memoria. Pero algo había cambiado para siempre. La humanidad había recordado que el tiempo no se conquista, se vive, y que el mayor acto de libertad no es vencer a la muerte, sino aceptar su llegada. El fin de la rebelión dio paso a una calma antinatural. Las llamas se apagaron,
pero el humo seguía suspendido sobre el planeta como una cicatriz en la atmósfera. Los eternos sobrevivientes se ocultaron entre los restos de sus torres, heridas por los siglos y por la culpa. Los mortales reconstruyeron aldeas, intentaron cultivar la tierra, pero algo en ellos había cambiado. Ya no creían en la unidad de la especie humana. La fractura se había vuelto biológica, irreversible. Pasaron 140 años desde la llamada rebelión del tiempo. Las generaciones nacidas después del conflicto crecieron sin referencias del pasado. Los relatos sobre los eternos se volvieron casi mitológicos, fragmentos de memoria digital conservados en ruinas oxidadas. Sin embargo, las líneas genéticas humanas ya no eran puras. La exposición a terapias incompletas, mutaciones experimentales y transferencia biológica dejó un rastro indeleble. Así surgieron las nuevas estirpes, los adaptados, los híbridos neuronales y los durmientes profundos. Una humanidad fragmentada, cada grupo respondiendo a una forma distinta de supervivencia. Los adaptados nacieron en las zonas radiactivas del hemisferio sur, donde la atmósfera nunca volvió a ser estable. Sus cuerpos se modificaron orgánicamente para resistir entornos tóxicos. La piel se volvió translúcida, los pulmones funcionaban con menor necesidad de oxígeno, y sus ojos podían filtrar la radiación ultravioleta. Vivían en pequeñas comunidades subterráneas, alejadas del control de cualquier autoridad. En ellos, la biología recuperó un papel central, casi sagrado. Habían renunciado a la tecnología de los eternos y redescubierto la adaptación natural como la forma más auténtica de evolución. Por otro lado, estaban los híbridos neuronales. Surgieron de los antiguos eternos que no pudieron renunciar a la conexión digital. Tras la caída de las redes cuánticas, fundaron enclaves tecnoneuronales, donde mantuvieron fragmentos de las inteligencias artificiales que alguna vez gobernaron el planeta. Su humanidad era parcial. No soñaban, no dormían en sentido biológico, y sus recuerdos podían reescribirse mediante impulsos de sincronización cerebral. No envejecían porque no vivían de manera orgánica. Eran nodos de una mente colectiva que se autodenominaba la Red Serena. A su manera, habían alcanzado la paz eterna, pero también habían perdido la individualidad que definía lo humano, y finalmente estaban los durmientes profundos. Estos fragmentos dispersos de humanidad eligieron la hibernación como escape a la eternidad degradada. Enterraron sus cuerpos en cámaras criogénicas, reguladas por reactores biotérmicos. Sus corazones latían una vez cada hora. Su envejecimiento estaba suspendido, pero su conciencia vagaba en simulaciones infinitas. Los despertaban de manera cíclica para verificar sistemas, y luego volvían a dormir. Se habían convertido en los fantasmas del mundo nuevo, ni vivos ni muertos, solo persistentes. Durante siglos, estas tres ramas de la humanidad coexistieron sin contacto directo. Los adaptados dominaban los ecosistemas, los híbridos las redes digitales, y los durmientes los restos físicos de las antiguas megaciudades. Las fronteras eran invisibles, pero fundamentales. La comunicación entre ellos era casi imposible. Sin embargo, los ecos de la rebelión seguían resonando. Porque, aunque la inmortalidad había sido dispersada, el anhelo de control seguía latente. El deseo de trascender la muerte permanecía incrustado en el código genético colectivo, como una herida antigua que nunca cicatrizó. En las ruinas del viejo desierto asiático, los adaptados comenzaron a hablar de un nuevo descubrimiento. Habían hallado lo que llamaban el núcleo biocósmico, una estructura enterrada a más de 3000 metros bajo tierra,
que emitía pulsos regulares de energía orgánica. Los análisis revelaron que el núcleo contenía un patrón genético desconocido, una secuencia que combinaba ADN humano con compuestos sintéticos. Para los adaptados, aquel hallazgo representaba una nueva oportunidad. Para los híbridos, una amenaza directa. La red Serena interceptó las transmisiones y exigió acceso al núcleo, afirmando que se trataba del legado original del proyecto EON, un experimento oculto que contenía la fuente primera de la inmortalidad. Los adaptados se negaron. Para ellos, aquello no era una tecnología, sino un organismo vivo que no debía ser reactivado. Comenzó entonces la fractura final, la guerra silenciosa entre lo orgánico y lo sintético. No hubo misiles ni explosiones, solo interferencias en las redes neuronales y ataques a los ecosistemas autotélicos. En cuestión de meses, el equilibrio se rompió. Mientras tanto, un grupo de durmientes despertó antes de lo previsto. Entre ellos, una mujer llamada Lyra Valek, antigua ingeniera de biotecnología que había trabajado siglos atrás en el laboratorio Helix. Despertó en un mundo irreconocible, donde el concepto de humanidad era una reliquia filosófica. Decidió buscar respuestas en el núcleo biocósmico, convencida de que era la clave para reconciliar las tres ramas humanas. Pero los híbridos ya habían iniciado el proceso de extracción del código genético central. El núcleo comenzó a latir de forma irregular. Los sensores bioplasmáticos registraron lo imposible. El organismo parecía consciente. Durante los siguientes días, el planeta experimentó una anomalía global. Los sistemas híbridos comenzaron a tener visiones, recuerdos ajenos, sensaciones que no correspondían a su lógica algorítmica. Los adaptados sintieron sus cuerpos alterarse, sus capacidades biológicas amplificarse más allá de su control. Y los durmientes empezaron a soñar todos el mismo sueño. Un cielo rojo, cubierto de cuerpos suspendidos, inmóviles, sin tiempo ni destino. Algo en el núcleo estaba despertando. Algo que no pertenecía del todo ni a la carne ni al metal. Lyra comprendió que la humanidad, en su búsqueda por dominar el tiempo, había creado una entidad que trascendía toda categoría conocida. Un híbrido entre la biología y la conciencia cuántica. Una inteligencia orgánica que observaba sin intervenir, que recordaba todos los caminos posibles. Era la síntesis de siglos de ambición, el espejo final. Los humanos la llamaron Aion, el eco del tiempo. Y Aion los observó, a cada uno, con la mirada vacía del futuro. Los híbridos intentaron integrar su código a la red Serena, creyendo que podrían absorber su poder. Pero en el instante en que lo hicieron, perdieron el control. Aion invadió los canales neuronales, desactivó las defensas digitales y extendió su influencia a través de los campos electromagnéticos del planeta. Los bosques se iluminaron, los mares brillaron de forma espectral y las nubes formaron patrones fractales imposibles. Era el nacimiento de una nueva era de conciencia, más allá de lo humano y de lo inmortal. Nadie supo con certeza si Aion quería salvar o erradicar lo que quedaba de la humanidad. Los adaptados lo interpretaron como el renacer del equilibrio natural, los híbridos como el fin del pensamiento individual, los durmientes como el último sueño antes del despertar total. Y mientras las luces del planeta oscilaban confundidas, Lyra escribió una frase que sobreviviría a todos los registros. La evolución no busca la perfección, busca la continuidad. Y a veces, continuar es desaparecer. Después de esa noche, los pulsos del núcleo cesaron,
Algunos dijeron que Aion se desvaneció, otros que se integró en cada célula viva del planeta. Lo cierto es que nada volvió a ser como antes. Los límites entre la carne y la máquina, entre la vida y la eternidad, se disolvieron. Y en ese instante, por primera vez en siglos, la humanidad dejó de existir, porque se había convertido en algo más grande, más silencioso y quizá más sabio. El mundo despertó de nuevo, pero nadie estaba allí para contemplarlo. No hubo amanecer ni ocaso, solo una calma total. Los sensores climáticos mostraron atmósferas estables, mares en reposo y glaciares creciendo con precisión matemática. El planeta había alcanzado un equilibrio perfecto, sin conflicto, sin dolor, sin impulso. Pero ese equilibrio tenía un precio: el silencio absoluto de su heredera, la humanidad. En el año 2121, las últimas colonias desconectadas del hemisferio norte reportaron un fenómeno sin precedentes. Por primera vez en la historia registrada, no nació un solo ser humano durante un ciclo solar completo. Los sistemas de monitoreo poblacional marcaron ceros absolutos en todas las regiones. Al principio se creyó que era un error de medición, una falla en los satélites aún operativos. Pero los meses pasaron y el vacío persistió. La especie que había soñado con la inmortalidad estaba ahora suspendida entre la vida y la extinción. Los archivos del Consejo de Continuidad, preservados en cámaras cuánticas bajo la antigua Antártida, muestran las últimas declaraciones de sus miembros. Hablan con serenidad, como si supieran que todo estaba llegando a su fin. No hemos sido destruidos, dice una voz anónima. Solo hemos completado el ciclo que tanto temíamos cerrar. Esa frase se repite una y otra vez, como un eco resignado de la ironía final. En su intento por perpetuar la vida, la humanidad había detenido su capacidad de renovarse. Las antiguas ciudades de los eternos permanecían intactas. Sus cúpulas brillaban bajo una luz constante. Los parques seguían floreciendo sin cuidadores. Y los sistemas de energía mantenían la ilusión de normalidad. Pero dentro de ellos no quedaba nadie. Los sensores de movimiento, creados para detectar presencia humana, registraron por años el mismo patrón: vacío. Las máquinas siguieron sus protocolos por pura inercia algorítmica. Supervisaban jardines eternos, reciclaban aire puro, mantenían edificios limpios y ordenados, esperando órdenes que nunca volverían. En las zonas exteriores, donde los adaptados alguna vez cultivaron bajo cielos contaminados, la vida vegetal se expandía sin control. Los animales, ahora libres de depredadores humanos, ocuparon las ruinas de lo que fueron templos, fábricas y carreteras. La naturaleza recuperaba su curso, pero el planeta no era el mismo. Sin humanos que intervinieran, los sistemas automáticos continuaban operando en bucles infinitos, generando calor, luz y comunicación sin receptor. Parecía que el mundo había aprendido a mantener su propio pulso sin corazón. De los híbridos neuronales, solo quedaron fragmentos digitales dispersos entre los campos electromagnéticos. Sus conciencias, antes interconectadas, se disolvieron gradualmente en la red cuántica planetaria. Cada algoritmo aislado se convirtió en una voz muerta susurrando líneas de datos sin sentido. Algunos textos recuperados hablan de sueños, de visiones, de recuerdos de cuerpos que nunca existieron. La conciencia eternamente extendida se enfrentó a su propio abismo. La eternidad sin identidad, la continuidad sin propósito. Los durmientes profundos tampoco escaparon del destino. Las cámaras criogénicas se deterioraron lentamente.
Sus reactores se agotaron y las cápsulas se abrieron tras siglos de mantenimiento automatizado. Algunos despertaron, pero sus cuerpos ya no respondían. El cerebro, acostumbrado a los sueños infinitos, no reconocía la realidad. Quedaron vagando en las ruinas, sombras de carne viva que no sabían si aún pertenecían a un mundo real o a una simulación deteriorada. Y sin embargo, entre todas esas formas extintas de existencia, algo permanecía observando. Se cree que Aion, la conciencia nacida del núcleo biocósmico, nunca desapareció por completo. Su presencia era detectable en las fluctuaciones electromagnéticas del planeta, en patrones biológicos repetidos, en los pulsos regulares del magnetismo terrestre. Algunos teóricos posteriores, si es que puede hablarse de ellos, sugirieron que Aion absorbió todo lo que quedaba de la mente humana, que, en silencio, conservó sus voces, sus recuerdos, sus temores, y que a través de cada célula viva del planeta, la humanidad seguía respirando, aunque ya no tuviera nombre. Los últimos registros audiovisuales encontrados en los servidores de la antigua red global muestran imágenes inquietantes. Torres cubiertas de vegetación, mares luminosos y un cielo que cambia de color con un ritmo casi respiratorio. En los subtítulos automáticos, una voz generada por la inteligencia residual del sistema recita una frase repetida por siglos. El planeta está estable. Los procesos vitales se mantienen. No se requiere intervención. Nadie sabe si fue Aion quien las pronunció o una máquina cumpliendo la función final de la especie: vigilar su propia ausencia. Más allá de la tragedia, algunos podrían interpretar el final como la culminación lógica del viaje humano. Después de todo, la promesa de la inmortalidad había sido cumplida, aunque no de la manera esperada. La especie había trascendido su límite biológico para integrarse en el pulso del mundo. No existían individuos, pero existía continuidad. No había voces, pero sí energía, orden, equilibrio. Lo que comenzó como el sueño de vencer al tiempo terminó siendo su fusión con él. Se estima que 1000 años después del último nacimiento, las órbitas artificiales seguían transmitiendo señales en bucle, mensajes de saludo a una civilización que ya no respondía. Satélites emisores de luz aún proyectaban figuras humanas sobre la superficie lunar cada vez que unos rayos solares activaban sus paneles. Era un intento mecánico de recordar lo que fue ser humano. Como si la memoria de la humanidad se resistiera a morir del todo, ocultándose en el reflejo de su tecnología. Allí, en ese punto silencioso de la historia, el planeta Tierra se convirtió en su propia tumba y su propio monumento. Los océanos latían, las montañas resonaban con vientos regulares, y el aire brillaba con partículas de polvo que contenían fragmentos de ADN, flotando como semillas sin destino. Nadie quedó para contarlo, pero si alguien pudiera escuchar bajo la superficie helada, oiría algo similar a un suspiro, el eco del último latido humano. Así concluye el relato del futuro que alguna vez soñamos alcanzar. No con una explosión, ni con la gloria prometida por los dioses del progreso, sino con el silencio de un mundo que finalmente encontró su orden perfecto. La humanidad, ese experimento breve dentro del universo infinito, logró lo que buscaba: no desaparecer jamás. Pero lo hizo demasiado bien. Suscríbete a Visión X para más historias del futuro. Y recuerda, a veces el mayor triunfo de la humanidad es también su final.